esta serie de webinars. Hoy es concentrado en el tema de las aseguradoras, pero sabéis que este es uno de los 3 webinars que estamos preparando y que hemos preparado con Cuatrecasas con la intención de, bueno, pues de actualizaros y contaros y reflexionar sobre las actividades que están sucediendo, sobre todo en esta situación del Brexit. Pero bueno, quería desearos a todos buenos días. Antes de iniciar la sesión, os pido que mantengamos todos los micrófonos en mute. Creo que hay algún ruido que se ve ahí al fondo, pero os agradecería que tuvierais todos en mute y cada participante, bueno, vaya activando el micrófono y la cámara para que los veamos. También contaros que esta sesión será grabada, por supuesto, para que esté disponible para futuras visualizaciones del evento y que en próximos días lo encontraréis en la web de la Cámara de Comercio. También os pido que si tenéis alguna pregunta, pues la hagáis a través del chat y bueno, iremos respondiendo todas las preguntas que podamos directamente, o si no, lo iremos haciendo verbalmente según vayan aconteciendo los temas. Bueno, empezamos directamente. Quiero daros a todos la bienvenida. Mi nombre es Ángel Mateos, soy el representante de la Cámara de Comercio hoy en el evento. Contamos con muchos más asistentes, pero me ha tocado, por ser el vicepresidente nacional de la Cámara, abrir el evento, lo cual para mí es un orgullo y además encantado de hacerlo porque siempre es un placer poder estar con todos vosotros. También os pediría que estuvierais en mute, a ver si, por favor. También soy el director de Estrategia y Relaciones Institucionales y bueno, hay otra serie de actividades, no os voy a poner ahí toda, de una nueva compañía que se llama Evolutio. Os decía que también trabajo en Evolutio, es la compañía donde soy director de Estrategia y Relaciones Institucionales, que era la antigua British Telecom. Bueno, quería agradecer a Cuatrecasas, que es nuestro colaborador y partner en temas del Brexit, el liderazgo de este evento que estamos organizando hoy, que además es un miembro de la Junta de Gobierno y al cual pues tengo mucho aprecio y mucho cariño porque siempre está ahí dispuesto a ayudar y a colaborar con la Cámara, y en el comité de inversión que tengo la suerte de poder presidir es también nuestro asesor legal. Pero bueno, también quiero agradecer a todos los expertos en el panel que vamos a tener hoy, su participación, que creo que van a enriquecer muchísimo este programa, y bueno, y a todos los asistentes porque creo que hoy el tema es bastante interesante. Solo unas breves palabras sobre la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio pues lleva ya más de 100 años en España, somos más de 300 socios y además la Cámara de Comercio está unida a la red de más de 100 cámaras británicas en el Reino Unido que existen a nivel global, con lo cual nos permite esa conexión, pues intercambiar, aparte de conocimientos, de información, pues también relaciones en temas de negocios con un gran número de países. El Reino Unido, como sabéis todos, y todos los años la Cámara de Comercio presenta un barómetro de inversión que muchas veces siempre hemos tenido la oportunidad de contar con secretarios de Estado que nos hayan ayudado en esa presentación y en algún caso hemos tenido algún ministro. La inversión británica en España es una de las más significativas. Durante los últimos años siempre hemos estado en el top 3 de inversores en España. A nivel europeo, siendo el número 1, a nivel global, pues a veces Estados Unidos está un pelín por delante y algún otro país, pero siempre estamos ahí con unas inversiones altísimas, que en el año 2019 fueron de más de 5.000 millones invertidos en España y que consideramos, cuando hacemos los cálculos con las ayudas de los asesores, que somos responsables, los inversores británicos, de más de 235.000 puestos de trabajo en España. Bueno, gracias al COVID, y tengo que agradecerle que el año pasado organizamos más de 100 eventos con expertos, con lo cual os invitaría a todos a visualizar la web de la Cámara de Comercio, donde vais a poder ver todas esas actividades. Y digo gracias al COVID porque la verdad es que hace unos pocos años pues todos los eventos que organizábamos, que nos permitían llegar a bastante gente, eran siempre presenciales. Ahora con el COVID pues hemos descubierto esta herramienta virtual que nos permite tener mucho más acceso, compartir con vosotros muchos más información, inquietudes y problemas que otras compañías estamos teniendo, porque
una de las grandes actividades que hacemos dentro de la Cámara es esa relación entre los socios, donde conectamos unos con otros y donde vamos intentando reflejar las inquietudes que tienen cada uno de ellos, también ante la administración pública, ante distintas entidades, ante la Embajada Británica. Además de tener una colaboración con la Embajada Española y con la Cámara de Comercio Española, que está en el Reino Unido, con lo cual muchas veces organizamos conferencias y encuentros bilaterales que nos permiten ver no solo la visión de los inversores británicos aquí en España, sino también de la de los españoles en el Reino Unido. Esa colaboración, la verdad es que está siendo muy, muy interesante porque me permite tener esa dualidad y esa doble visión de lo que está pasando en ambos países, y más teniendo en cuenta lo que está sucediendo con el Brexit. Ahora en el sector asegurador, como comentábamos antes de empezar, el marco de Solvencia II, pues el Reino Unido ha dejado de pertenecer. Eso tendrá un impacto claramente en ambos países. Esperemos que los acuerdos que se están llevando a cabo pues permitan volver a una cierta normalidad y a que digamos el sector vuelva a estar bastante activo. Miraba ayer algunas cifras para comentaros en el día de hoy y veía que en las exportaciones en el sector de seguros el Reino Unido recibe el 13,8% de las exportaciones que hacemos desde España en el sector seguros, y a nivel de importaciones está alrededor del 5% que vienen del Reino Unido hacia España, con lo cual hay una relación muy fuerte entre ambos países. Pero bueno, no es el tema que nos va a acontecer hoy, el tema económico, pero sí cómo el sector de los seguros se va a ver ahora envuelto, sobre todo en el tema de autorizaciones y en otros temas. Pero no quiero adelantarme a algo que los expertos son los que nos van a contar y que creo que vamos todos a aprender y a disfrutar de lo que nos van a contar. Sin más, quiero dar paso a Florentino Carreño, socio de Cuatro Casas, compañero del comité de inversión y además amigo, que creo que es el que va a contaros de verdad, no yo que no soy experto en seguros, cómo va a ser toda la sesión y presentar a los ponentes. Florentino. Florentino, creo que estás en mute. Florentino, no se te oye. Estás en mute. Florentino, ¿nos escuchas? Florentino, no se te oye. ¿Veis ahora? Ahora sí. Ahora, perfectamente. Oye, disculparme a todos, Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que estamos teniendo algún problemilla técnico, pero bueno, por no perder más tiempo, comentaros que el objetivo de nuestra conferencia de hoy, que durará aproximadamente 1 hora, es comentaros sobre los efectos del Brexit en el sector asegurador y las medidas de adaptación. Y para ello, la verdad es que contamos con un panel, en mi opinión, de excelencia. Vamos a contar con la visión de la Administración. Para ello contamos con doña Eva Lidón Gámez, que es subdirectora general de autorizaciones, conductas de mercado y distribución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Tendremos la visión de la industria, de la Asociación Empresarial UNESPA, representada por Nuria Castellén Carrasco, responsable del Departamento Internacional y de la Oficina de Bruselas. Contaremos también con la visión de una multinacional que desarrolla su actividad a lo largo de toda Europa, representada por Vladimir de Saint-André, su jefe de legal de Iberia AXA XL. Y por último tendremos la visión más legal que nos ofrecerá Carlos Bonome González, que es compañero y abogado de Cuatro Casas y experto en temas de supervisión bancaria en general y de seguros en particular. Eva, aparte de felicitarte por tu recién estrenado cargo de subdirectora general, te pediría como primera pregunta, yo creo que
lo primero a saber es qué ha pasado, es decir, qué ha pasado con las aseguradoras del Reino Unido que venían operando en España libre prestación de servicios y a través de una sucursal. Es decir, qué es lo que se ha notado en los registros y luego, por supuesto, me imagino que tendrás algo de tiempo para comentarnos un poco las medidas transitorias y de adaptación. Eva, sin más, te paso y muchas gracias. Te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Británica y a Cuatro Casas por dar la oportunidad a la Administración de difundir estos mensajes. Sobre todo nuestra misión desde la Administración es siempre la protección de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y en este caso en particular, pues todos esos asegurados que habían confiado sus seguros a las entidades británicas y que como consecuencia del Brexit pues van a tener que modificar o bien que adaptar estos seguros que tenían contratados a la actual situación desde el punto de vista regulatorio. Como decías, bueno, pues vamos a actualizar efectivamente la situación que existe en los registros. Os voy a contar un poco cómo quedan todas las entidades, pero siempre dando esa confianza de que en todo caso pues todas las personas que hayan contratado previamente con estas entidades pues no se van a encontrar en ningún caso desprotegidas. Esto, para llegar a este punto, hemos tenido un largo camino durante todo ese periodo transitorio, que ha sido un periodo transitorio un poco más largo de lo que inicialmente se había considerado. Y yo creo que el mercado ya era plenamente conocedor de todas las medidas que se iban a adoptar con respecto a las entidades británicas, porque hubo regulación, hubo preguntas y respuestas, se dio información a través de la web y, por supuesto, a través de multitud de reuniones que se tuvieron tanto como con las aseguradoras británicas como con todas las asociaciones que nos pedían información a este respecto. Ya en el 2019 aparece un Real Decreto Ley en el que se da información de cómo se pretende realizar esa transición una vez que UK abandone finalmente la Unión Europea, y verdaderamente la normativa que hay ahora en vigor, ese Real Decreto Ley 38/2020, con un título muy largo, dice, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. Yo creo que ese es el gran resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Pues bien, ese nuevo Real Decreto Ley no trae muchas modificaciones adicionales a ese anuncio previo que resultó del Real Decreto Ley 5/2019. En todo caso, quiero también destacar que en toda la información institucional que aparece tanto en la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como a través del propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues hay multitud de documentos de preguntas y respuestas para facilitar todas las gestiones necesarias a los usuarios de seguros contratados con entidades británicas con anterioridad al 31 de diciembre del 2020, y se publicó recientemente una guía muy sencilla para usuarios, muy visual, que ha sido acordada por todos los países en el ámbito de la Unión Europea y que se ha publicado en todos los países. Y animo a que efectivamente se consulten toda esa documentación, que creo que es muy extensa y que da en gran parte respuesta a muchas de las preguntas que se pueden estar haciendo en este momento los asegurados. En todo caso, como me consultabas, Florentino, actualmente tenemos en el registro, con el mismo 31 de diciembre de 2020, todavía existían en el registro activas, porque en ese momento eran entidades perfectamente activas, 58 entidades británicas que operaban en España en el régimen que estaban autorizadas, algunas en libre prestación de servicios y otras mediante el establecimiento de una sucursal.
De esas entidades, ahora mismo tenemos 15. Este número se mueve, los datos que estoy dando son dinámicos porque es verdad que cada día estamos recibiendo información de estas entidades porque han estado monitorizadas desde que se inició el periodo transitorio para conocer en todo caso cuáles eran sus planes respecto a la situación Brexit. Entonces, de estas, 15 están ahora realizando operaciones de cesiones de cartera, de la cartera que tienen en España, otras entidades que puedan estar autorizadas en España en otros regímenes. Hemos recibido 17 comunicaciones de entidades que nos manifiestan que están en run-off, están terminando los contratos que tienen vigentes en España, de acuerdo con un plan de actuación, y tenemos 26 entidades que en principio no nos han comunicado de una manera fehaciente cuál puede ser su plan, pero que en todo caso nosotros las consideramos, como no puede ser de otra manera, en run-off, porque como decía el título de ese Real Decreto Ley 38/2020 tan largo, lo fundamental que dice en ese título es que a partir del 1 de enero el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se convierte a los efectos de la Unión Europea en tercer país. Y esto hace que a partir del 1 de enero, en el caso de las entidades aseguradoras, también se les vaya a aplicar el régimen que existe en la Unión Europea para entidades aseguradoras de terceros países que tienen pues, una serie de requisitos para poder operar en España. Por lo tanto, cualquier entidad británica que quisiera operar en España verdaderamente lo puede hacer siempre que se acomode al cumplimiento de estos requisitos de entidades de tercer país. Me gustaría destacar en este caso que lo fundamental de lo que habla este Real Decreto y que es lo prioritario para nosotros es que los contratos que se han suscrito con anterioridad a este 31 de diciembre son contratos válidos, son contratos que están en vigor, porque no podemos negar que los contratos de seguro, es verdad que las entidades que los pueden realizar en España son entidades reguladas, están sometidas a una serie de requisitos, pero son contratos de carácter privado. Y lo que empieza a decir este artículo es que se establece la continuidad de todos estos contratos y eso es el punto fundamental y por tanto deben de cumplirse las obligaciones que en ellos se establecen. Sin embargo, la segunda parte y principal en este caso es que las entidades a partir de esta fecha, las entidades británicas se convierten en tercer país, pero se les da la posibilidad de mantener la autorización en las condiciones que la hubieran tenido anteriormente hasta 30 de junio de 2021. Y es verdad que se da este margen a pesar de que hemos tenido un periodo transitorio, como he comentado anteriormente, bastante amplio. Este margen se da precisamente para proteger los intereses de asegurados tomadores beneficiarios, porque los contratos de seguro se pueden haber suscrito a final del año 2020, las entidades estaban autorizadas para hacerlo y por tanto pues, se les da ese periodo transitorio a los únicos efectos de llevar a cabo una serie de operaciones y estas operaciones son la terminación de estos contratos que estén en vigor o bien realizar alguna operación como puede ser la cesión de cartera que permita traspasar estos contratos a otra entidad que esté autorizada en el momento del traspaso para operar en España. Esto nos ha llevado a hacer una referencia en esos registros públicos que me preguntabas, Florentino, y hemos hecho un anuncio para todas estas personas que pudieran verse afectadas por estos contratos. En principio, es verdad que hacemos mención a que estas entidades ya no están autorizadas para realizar nuevos contratos fundamentalmente, pero también hay que aclarar que tampoco están autorizadas para renovar contratos que estuvieran suscritos con anterioridad al 1 de enero, o sea, esas renovaciones que a lo mejor había previstas en los contratos, renovaciones tácitas, bueno, pues esa renovación ya no va a poderse realizar a partir del 1 de enero y en todo caso tampoco modificar contratos que afecten a las condiciones esenciales. Con lo cual, en resumen, lo que se pretende para lo que se establece esa autorización adicional hasta junio 2021 es para realizar estas operaciones que pongan fin
a los contratos previamente suscritos antes del 31 de diciembre de 2020. En relación con las entidades aseguradoras, porque toda esta regulación se establece con carácter horizontal para las entidades financieras, en relación con las entidades aseguradoras se da además un periodo extraordinario. Hablamos del 31 de diciembre del año 2022 y este periodo, quiero decir, es extraordinario. Este periodo se amplía y lo que nos dice la norma es para qué se puede ampliar este periodo previamente establecido hasta junio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2022. Se va a otorgar solo y exclusivamente para gestionar estas carteras que existían hasta el 31 de diciembre de 2020 con el objeto de poner fin a sus actividades. Es verdad que podemos estar hablando de contratos que tengan mayor dificultad para cederlos o para terminarlos con anterioridad a este 30 de junio de 2021, para facilitar, para aumentar esa protección, pues hemos pensado que en el ámbito asegurador, porque esto es una cuestión extraordinaria, el ámbito asegurador, por la especialidad de los contratos, por el objeto de muchos de ellos, era necesario ampliar este periodo y así se ha hecho. Sin embargo, en este caso, la autorización para el periodo adicional no va a ser automática, sino que está sujeto a la aportación de un plan de contingencia y a la autorización expresa por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En este caso, nosotros ahora mismo estamos en ese periodo de contacto y de monitorización de estas entidades que todavía están en España y de las que os he dado cuenta al inicio. Y estamos efectivamente, en el caso de que no nos lo comuniquen, no dudaremos en volver a contactar, como ya se ha hecho en otras ocasiones, con todas estas entidades para que nos den a conocer cuál es su plan con respecto a los asegurados, a esa cartera de asegurados que todavía pudieran tener en España. Si nos referimos, y ya de una manera muy breve y para finalizar, ¿qué han hecho en general? Porque estas entidades que decía ahora que teníamos en el registro todavía activas, estas 58 entidades hace 4 años se multiplicaban por 4. Y bueno, todas las entidades, el gran número de ellas lo que han hecho en este periodo es organizar su situación o bien mediante la creación de una entidad en el ámbito de la Unión Europea a la que trasladaban sus contratos o bien la cesión a una entidad que ya estuviera en España. Hay algunas que también han preferido terminar definitivamente sus contratos a 31 de diciembre de 2020 y por lo tanto pues hemos recibido la oportuna comunicación de baja por parte de las autoridades británicas, que son en este caso las competentes, porque lo que estaban era utilizando un pasaporte comunitario y por tanto el supervisor era el británico. Y bueno, esta es la parte que les puedo yo mostrar acerca de cuál ha sido y de cuál es el camino de las entidades que todavía están en España, pero que están en vías de acomodar su situación a la regulación vigente en este momento. Muchísimas gracias, Eva. Yo creo que tremendamente claro y omnicomprensivo de cuál es la situación actual. Quizás pasemos a valorar un poco esta misma situación transitoria que tenemos y esta vez por parte de los representantes de la industria. Es decir, Nuria, si te parece, podemos comentar un poco sobre cómo ha sido o cómo se han puesto en marcha o qué estáis percibiendo desde la asociación en relación con los mecanismos de cooperación y cómo están funcionando estos primeros meses de transición en el mercado asegurador europeo menos el Reino Unido. Muchísimas gracias, Nuria. Pues buenos días, muchísimas gracias, Florentino. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio británica por organizar, yo creo, este necesario seminario y bueno, también gracias al despacho Cuatro Casas por todo el soporte previo que nos ha dado en la preparación del mismo. A mí personalmente, el 24 de junio de 2016 me pilló en Londres. Estábamos visitando a nuestros colegas británicos, a la UNESPA británica, la ABI.
Y bueno, y la verdad es que, bueno, lamentablemente tuvimos que ver de primera mano probamos el panorama tan desolador, ¿no?, que se nos presentaba por delante. Desde ese mismo momento empezamos a trabajar tanto a nivel local, quiero decir, con nuestros miembros en España como en nuestra Federación Europea, Insurance Europe, primero en analizar el impacto que esta situación nos iba a llevar y bueno, intentar comenzar a prepararnos o por lo menos dar propuestas para llegar a esta situación. Desde el primer momento, tanto a nivel nacional, nuestros miembros, como en Insurance Europe, que también está evidentemente nuestros colegas británicos, se identificaron 3 aspectos que eran claves para nosotros, ¿no? Aparte porque el impacto era, como bien ha comentado Ángel, es grande. Hay mucha presencia británica en España, aseguradora, y viceversa. En España también nuestros miembros tienen también intereses importantes en Reino Unido. Como digo, vimos 3 aspectos. Uno era el tema de bueno, necesitamos un cambio, cualquiera, al final el escenario que fuese, necesitábamos una transición, necesitábamos que fuera lo menos traumático posible. Porque, como bien sabemos, el sector asegurador es un sector a largo plazo, es un sector bueno, que debía de tener sus estructuras adaptadas a la nueva situación. Pues lo digo, en definitiva tenía que tener una transición, ¿no? Luego todo el tema de continuidad de contratos que ya ha comentado Eva, porque somos prestadores de servicios, la relación con el cliente se inicia con la firma del contrato y, bueno, en España no vida suele ser 1 año, pero vida es mayor la duración del contrato, y en otros países no tiene por qué coincidir en el año, ¿no? Con lo cual, o sea, era otro tema importante que identificamos desde el principio. Y un tercer aspecto es todo el tema de la transferencia internacional de datos, ¿no?, de datos personales. Porque, bueno, los datos personales son nuestra materia prima y, bueno, al convertirse el Reino Unido en un tercer país, pues, bueno, eran transferencias internacionales y esa cesión de datos se complicaba muchísimo, ¿no? Como digo, estos son los 3 temas que han sido nuestro mantra durante todas las negociaciones que hemos trasladado de forma, bueno, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. A nivel nacional, pues con el Ministerio de Comercio, la Subdirección de Comercio Internacional de Servicios, la Dirección General de Seguros, y a nivel europeo con, bueno, la Comisión, la Task Force 50 y EIOPA, que he visto que está por ahí Jesús Cisneros de EIOPA, de nuestro supervisor europeo. Hola, Jesús. Como digo, o sea, fueron los 3 elementos que identificamos desde el principio y que hemos ido trasladando a las instituciones, ¿no?, que más nos preocupaban. ¿Cómo se han reflejado estos 3 aspectos en el acuerdo de 24 de septiembre pasado? Bueno, pues en primer lugar, es positivo que haya habido un acuerdo, porque, o sea, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que estamos conforme, que si hubiera habido, no, el peor escenario es que no hubiera habido acuerdo. O sea que, aunque fueran extremis, bienvenido sea el acuerdo. Bien es cierto que no existe un apartado específico sobre servicios financieros. Sí que existen muchos sectores que se han visto reflejados. Servicios financieros finalmente no se ha incluido. Esto puede plantear algún problema, pero sobre todo puede plantear algún problema en otros países, porque a diferencia de nuestros colegas, nosotros tenemos la suerte de tener el Real Decreto que ha mencionado Eva, que ya lo conocíamos además en contenido más o menos desde el 2019, y bueno, el acuerdo se aprobó el 24 de diciembre pasado y el 29 ya teníamos el Real Decreto en el que, bueno, se arbitraban una serie de medidas en materia de continuidad de contratos, que, como he mencionado, era un tema clave desde el principio para nosotros, y toda esa transición, ese paso no traumático al nuevo escenario, ¿no? Como digo, otros colegas nuestros no tienen esa suerte de tener ese marco de contingencia o transitorio a nivel nacional, ¿no? Esto no quita para que, bueno, haya habido, como bien ha dicho Eva, desde el principio un diálogo constante con las instituciones, en el sentido de que, bueno,
pues ha habido recomendaciones que nosotros a su vez hemos recomendado a nuestros miembros, en el sentido de que, bueno, desde el principio estaba claro que al pasar a ser entidades de tercer país, las autorizaciones dejaban de tener validez, y entonces una de dos: había que transformar en filial o bien hacer una cesión de esas pólizas, ¿no?, a otra entidad. Como digo, estas recomendaciones yo creo que han estado claras por todas las partes y se han ido trasladando, ¿no? Pero como comentaba, en el acuerdo no hay servicios financieros, hay una declaración conjunta adicional que anima a la cooperación supervisora y regulatoria de ambas partes. Esto es fundamental para esta transición, este espacio que todavía nos queda para, finalmente, ya visto el resultado del acuerdo, adaptarnos todos al nuevo entorno. Y luego también es fundamental de cara al futuro, ¿no?, de la relación, que sigan ese intercambio de información, ese intercambio no solo de supervisión, sino también en el ámbito regulatorio. Por lo cual, bienvenida sea esa declaración conjunta, que aunque también existe, ¿no?, o sea, ya existen memorando de entendimiento en el seno de IOPA con Reino Unido, o sea, que es algo realmente natural y que simplemente tiene se recogen en el acuerdo, ¿no? Y luego el otro aspecto que yo comentaba, que era el de protección de datos, como es un tema que evidentemente no solo nos afecta a servicios financieros, es un tema que afecta a todos los sectores, sí que se ha recogido una provisión transitoria, porque además, el tema, desafortunadamente, pues está de plena actualidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso SREM II, que ha puesto en cuestión todo en este caso era el sistema regulatorio de Estados Unidos en materia de protección de datos, con lo cual las transferencias internacionales a Estados Unidos en concreto, pero en general, pues están en cuestión. Se están revisando las cláusulas tipo que se deben de incluir en los contratos donde haya transferencias internacionales de datos, con lo cual, se ha recogido en el acuerdo que durante 4 meses, al menos, se va a mantener se van a poder transferir datos personales al Reino Unido sin problema, y se prevé también una posibilidad de ampliar ese plazo en 2 meses. Y lo que es más importante, y aquí es lo que veníamos pidiendo desde el principio el sector, es la Comisión se compromete a presentar en este campo, en este plazo, una decisión de adecuación del sistema de protección de datos de Reino Unido con el europeo. Esto es una decisión que no debería costar mucho, porque evidentemente el marco regulatorio británico se basa en la transposición de hace nada del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos. Debería ir rápido y con esto ya se solucionarían todos nuestros problemas, pero está ahí, todavía hay que trabajar en ello. Como digo, el balance es positivo en este aspecto. Contamos además, como digo, del Real Decreto de transición. Y poco más que decir. Como digo, el balance ha sido, nos queda ahí la vía de la cooperación regulatoria y supervisora, que es la que dará la pauta a esa transición, y la que dará pauta también a cuál será la relación futura y la presencia de entidades aseguradoras europeas en el Reino Unido y al revés, ¿no? Y sobre todo eso, si alguien de la Comisión Europea nos está escuchando, que por favor adapten en cuanto puedan la decisión de adecuación, porque eso nos daría muchísima tranquilidad a todos. Y yo ya finalizo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Pues la verdad es que hay un montón de temas que van a tener que ser cubiertos. Se nota que estamos en un periodo de transición y complejo. La siguiente ponencia va a estar a cargo el responsable de la asesoría jurídica de AXA, Vladimir de Saint-André. Nos va a dar la visión de una empresa cuyo grupo trabaja desde el Reino Unido, ha tenido
entidades del grupo AXA que estaban operando en España libre prestación de servicios o a través de sucursal. Nos va a dar esa visión de qué es lo que cómo ha sido ese proceso de adaptación o cómo está siendo ese proceso de adaptación, y también nos va a dar un poco de la visión el régimen transitorio que se ha establecido en el Reino Unido, y viene a cuento además de una de las preguntas que ya ha saltado en el chat, donde nos preguntaban un poco qué es lo que está pasando en el Reino Unido en sentido contrario, es decir, qué está pasando a las entidades españolas que trabajaban en libre prestación de servicios en el Reino Unido y cómo ha ido ahí el proceso de adaptación. Vladimir, muchas gracias y te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Primero quería agradecer, por supuesto, a la Cámara Británica y a Cuatro Casas por la oportunidad de compartir unas ideas sobre esta evolución importante que representa el Brexit para el mercado asegurador europeo y español. AXA XL es la división de seguros de daños y riesgos especiales de reaseguro y de servicios de AXA. Nuestra capacidad para ofrecer soluciones a nivel global es uno de los puntos más destacados de nuestra compañía. Dicho esto, el Brexit es una modificación importante, muy relevante para las compañías de seguros, una modificación del entorno normativo en el que operamos. Y por lo tanto, las compañías que desarrollan una actividad internacional se han preparado y adaptado al Brexit para adaptar su organización en el espacio económico europeo, pero también para poder seguir asegurando a las actividades de sus clientes en el Reino Unido. Son los dos puntos que quería rápidamente esbozar con vosotros esta mañana. Como sabéis, y no es Eva que me va a contradecir, la actividad asegurada está sujeta a cierto control administrativo. Por lo tanto, la normativa que rige esta actividad en determinados mercados es absolutamente fundamental para determinar la capacidad de una compañía a servir a sus clientes en un país determinado. Y en la Unión Europea contamos con un mecanismo único que permite a las aseguradoras operar autorizados en uno de los países del espacio económico europeo, a operar en los demás países de la Unión y con esto ofrecer a los compradores de seguros una amplia variedad de productos y de competencia entre las que elegir. No es de extrañar que las aseguradoras internacionales y como AXA XL hayan utilizado este régimen a la hora de estructurar sus actividades en la Unión Europea. Queda claro que el hecho de que el pasaporte europeo deje de aplicarse con respecto a un mercado tan importante como el Reino Unido es un cambio a los que los actores del mercado, compañías y mediadores, han tenido que adaptarse. Propongo explicaros rápidamente cómo hizo AXA XL. Unas palabras rápidas sobre una parte de nuestra organización para que entendáis un poco nuestro proceso. Fuera de sus sindicatos en Lloyd's, las principales entidades de seguros de AXA XL para Europa son una aseguradora, XL Insurance Company SE, y una compañía de servicios y de mediación de seguros, XL Catlin Services. Ambas entidades solían estar reguladas por la FCA británica, el regulador británico, y utilizaban el régimen de pasaporte vinculado a estas licencias británicas para atender a sus clientes en toda la región europea, o bien en base de libre prestación de servicios desde Londres o desde cualquier de nuestras sucursales en la Unión Europea, o en base de libertad de establecimiento a través de nuestra red de Austria, Francia, etcétera, hasta Suecia. Esta organización, que no es inhabitual en el mundo asegurador, permite ofrecer a nuestros clientes tanto un servicio de proximidad a través de las sucursales como el acceso a unos conocimientos muy especializados
especializados a partir de nuestros centros de excelencia. Por lo tanto, claramente el pasaporte es un pilar de este tipo de organización. Con la perspectiva de un posible Brexit y para mantener nuestro acceso al espacio económico europeo, lo que hemos hecho, lo que AXA XL ha hecho es trasladar tanto XL Insurance Company SE como XL Kathleen Services desde Londres a Dublín, donde el grupo tiene operaciones ahí desde los años 90. Estas dos entidades están ahora reguladas por el CBI irlandés, el Central Bank of Ireland, y por lo tanto permanecen dentro de la Unión Europea y gracias a esto han mantenido sus derechos de pasaporte y el acceso al espacio económico europeo sin ninguna forma de interrupción. Ahora bien, son numerosas las empresas europeas y españolas que desarrollan desde España una actividad en el Reino Unido. Por lo cual, me parece que la cuestión de saber cómo las aseguradoras pueden acompañar estas actividades, seguir dando soporte a sus clientes en el Reino Unido es tan importante como la anterior. Claramente no podemos entrar en detalles aquí, pero cabe destacar que con la preparación adecuada, el Brexit sí es un cambio relevante para nuestra actividad, pero en ningún caso es un obstáculo a la hora de emitir pólizas que cubren riesgos de nuestros clientes en el Reino Unido. Por motivos de tiempo, solamente trataré de la herramienta principal de la que disponemos para ofrecer ese servicio hacia que las compañías en general disponen para ofrecer servicios de seguros en el Reino Unido desde Europa. Esta herramienta y factor de continuidad es el Temporary Passporting Regime o Permission Regime. Es un régimen del regulador británico de autorización temporal. Este TPR permite a las empresas con sede en el espacio económico europeo que ya tenían un pasaporte en el Reino Unido a finales del periodo de transición, es decir, el pasado 31 de diciembre del 2020, y que han solicitado el beneficio de este TPR, pues estas compañías van a poder seguir operando en el Reino Unido dentro del ámbito del pasaporte que tenían antes, y eso durante un periodo de 3 años a contar del final del periodo de transición, es decir, hasta el 31 del 12 del 2023. Durante este periodo, las compañías que quieren seguir operando ahí con cierta perenidad pueden solicitar una autorización del regulador británico para seguir operando más allá del 2023. Eso significa que las empresas españolas que tienen operaciones en el Reino Unido pueden contar con sus compañías del espacio económico europeo que hayan solicitado el TPR para seguir pues, acompañándoles ahí en el Reino Unido. Añadiría brevemente que los grupos de seguros que también cuentan con compañías propias en el Reino Unido pueden también ofrecer garantías locales. Será el caso, por ejemplo, de los clientes que deseen una solución aseguradora local o como póliza local dentro de las estructuras de programas internacionales. En el caso de XL, por ejemplo, podemos contar con una compañía aseguradora británica y nuestros sindicatos de Lloyd's. Y a modo de conclusión, pues solamente decir que con la debida anticipación al Brexit y a sus posibles efectos sobre el mercado, gracias a las normativas de transición, tanto los operadores del mercado de seguros como sus clientes pueden tener un buen nivel de confianza sobre la posibilidad de seguir operando tanto en el espacio económico europeo, tanto hacia el Reino Unido.
Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. La verdad es que es difícil decir tanto en tan poco tiempo, pero te agradecemos mucho tu claridad y tu concisión. Por último, los últimos 10 minutos de exposición, antes de dar paso a algunas preguntas que ya nos están llegando, le corresponde a Carlos Bonhome, que va a tener no sé si el privilegio o la complicación de hablarnos desde el punto de vista jurídico. Bueno, ¿qué podemos esperar más allá de este régimen transitorio? Es decir, ¿dónde se prevé o dónde prevé él que pueden estar los temas más, iba a decir conflictivos, pero quizás no tanto como conflictivos como interesantes, o que quizás haga falta un poco de mayor claridad? Carlos, Sí. todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias a todos los participantes y a toda la audiencia por estar esta mañana aquí. Bueno, como pasa a veces en estas sesiones, ¿no?, que a uno le toca cerrar, muchos temas pues ya se han tocado y espero no repetirme excesivamente. Yo lo que quería era dar un poco una visión general de cuáles son, digamos, los efectos principales de este Brexit en el sector asegurador, refiriéndome al sector asegurador en un sentido amplio, porque como todos sabemos, el sector asegurador incluye, ¿no?, distintas áreas o facetas, que es pues el seguro directo, el reaseguro, el mundo de la distribución de seguros, todos ellos sectores regulados, aunque tienen un efecto y una consecuencia común con motivo del Brexit, que veremos, pero bueno, tienen también algunas particularidades sobre cómo cada uno de estos sectores pues se ha visto o se va a ver afectado, al menos a corto plazo, ¿no?, de una manera más inmediata, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Bueno, se ha dicho ya y es el efecto más evidente. El Brexit en general en el sector financiero y en particular en el sector asegurador tiene la consecuencia de que bueno, pues las entidades del Reino Unido, que hasta ahora gozaban del llamado pasaporte comunitario que les permitía operar en el resto de los estados de la Unión Europea, entre ellos España, con esa autorización, esa licencia de su estado de origen del Reino Unido, bien en régimen de libre establecimiento mediante sucursales o directamente desde el estado de origen a través del mecanismo de la libre prestación de servicios, pues pierden ese pasaporte y pasan a ser aseguradoras de un tercer estado. Esto conlleva, desde el punto de vista y ahora me estoy refiriendo al mundo asegurador, al seguro directo, las entidades aseguradoras, significa que a partir de ahora, como entidades de un tercer estado, si van a operar en otros países de la Unión Europea, en este caso España, pretenden hacerlo a través de un establecimiento, pues necesitan ya una autorización local, en este caso de las autoridades españolas, para poder abrir una sucursal desde la que desarrollar su actividad aseguradora. Aquí hay que indicar que el procedimiento, digamos, para obtener esa autorización para operar a través de una sucursal en España para una entidad de un tercer estado, es un procedimiento que no es sencillo, está regulado en la Ley de Ordenación y en el Reglamento de Desarrollo, y me atrevería a decir que es un procedimiento casi equiparable a el que tendría que seguir una entidad local española que pretendiera obtener una licencia para desarrollar la actividad de seguros. O sea, digamos, los requisitos que se exigen en todos los aspectos de gobernanza, financieros, etcétera, son prácticamente equiparables a una entidad, digamos, ex novo que se constituirá en España, ¿no? De hecho, creo que, bueno, aunque las sucursales de terceros estados es una previsión que ha estado en la norma desde hace tiempo, creo que había únicamente una entidad, una sucursal de una compañía americana de los años 90 que creo que ha dejado de operar hace relativamente poco, y otra que se ha autorizado recientemente de una
de una aseguradora mexicana. Lo que quiero decir es que es algo muy poco habitual. Es posible que ahora haya aseguradoras del Reino Unido que opten por esta vía, pero insisto que es un régimen que no es, digamos, sencillo, ¿no? Y luego, desde el lado, digamos, la otra forma en la que las entidades hasta ahora podían operar desde el Reino Unido, que era directamente en libre prestación de servicios, aquí la norma es tajante y así como en otros sectores, ¿no?, del ámbito financiero sí que es posible, bajo una autorización de las autoridades locales, ¿no?, operar en régimen de libre prestación de servicios o prestar servicios financieros desde el estado de origen. En el sector asegurador hay que decir que esto es una prohibición absoluta, o sea, la norma expresamente dice que a las entidades aseguradoras de terceros estados, digamos, tienen prohibido el ejercicio de su actividad de manera directa en libre prestación de servicios en España, ¿no? Quedamos en el que se queda ahora como aseguradoras de tercer estado. Bien, es decir, ¿va a ser este el escenario definitivo? ¿Hay otros posibles escenarios? ¿Hacia dónde vamos, no? Bueno, como ya ha comentado algún participante antes, es verdad que las expectativas que había en el acuerdo final que se alcanzara entre el Reino Unido y la Unión Europea y cómo podía quedar regulado la materia de los servicios financieros, pues ha sido un poco bluff porque prácticamente no ha habido tal acuerdo en la materia, y únicamente lo que hay es que en el célebre ya acuerdo bautizado como el Acuerdo de Nochebuena, hay un anexo en una declaración, digamos que es más una declaración de intenciones de ambas partes, de establecer medidas de cooperación para servicios financieros, y hay un compromiso de firmar un MOU, un Memorandum of Understanding, en principio que debería ser no más tarde de marzo de este año, donde se establecieran esas bases para esa futura cooperación, pero no deja de ser, insisto, pues una declaración de principios, pero la verdad es que no ha habido prácticamente regulación sobre cuál puede ser el futuro de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en servicios financieros, ¿no? En esta incertidumbre un poco en la que estamos, pensando que a lo mejor ese régimen duro de tercer estado pues a futuro pues pueda suavizarse, uno podría pensar, bueno, ¿qué alternativas, ¿no? ¿Qué otras realidades, ¿no?, existen equiparables hacia donde podría ir esta futura relación, ¿no? Bueno, lo primero quizás que se nos puede venir a todos a la cabeza es, bueno, hay otros países que sin ser de la Unión Europea forman parte del espacio económico europeo, ¿no? Concretamente, pues Noruega, Islandia, Liechtenstein, que tienen un régimen especial como miembros del espacio económico europeo. Y bueno, pues en algún momento se pensó que a lo mejor una alternativa, una opción podía ser que el Reino Unido adquiriese ese estatus. A mí me parece que esto es bastante ilusorio, por lo menos a corto o medio plazo, ¿no? Si pensamos realmente que el estatus de Estado miembro del espacio económico europeo implica la aceptación de las libertades principales comunitarias de libre circulación de mercancías, personas, capitales, servicios, etcétera, que parece ser que de alguna manera pueden ser las razones también que han llevado a este Brexit, parece poco consistente, ¿no?, poco realista pensar que el Reino Unido pudiera tomar ese estatus que desde luego le daría acceso y vía al pasaporte comunitario, porque el ser miembro del espacio económico europeo te permite tener el pasaporte comunitario en los servicios financieros. Pero a mí me parece que esto es un ejercicio más teórico que real, porque insisto que creo que sería bastante poco consistente con las motivaciones que han llevado al Brexit, y tampoco presumo, aunque esto ya no es un tema más muy jurídico, sino más político, tampoco creo que por parte probablemente de la Unión Europea fuera una solución, digamos, por lo menos al día de hoy, aceptable, ¿no? ¿Qué otros escenarios pueden darse? Bueno, tenemos algunos ejemplos, no muchos, pero bueno, hay alguno también.
de algún país ajeno a la Unión Europea que tiene un régimen en base a unos acuerdos con la Unión Europea que le permiten en determinados aspectos desarrollar concretamente en el mundo asegurador las entidades de ese país desarrollar sus actividades en Europa bajo unas condiciones, digamos, más favorables. Me estoy refiriendo en concreto pues, al acuerdo bilateral que existe entre la Unión Europea y Suiza. Es un acuerdo antiguo del año 89, pero que bueno, permite a las entidades aseguradoras suizas de no vida el desarrollar sus actividades a través de sucursales en Europa en un régimen, digamos, mucho más laxo o favorable para el desarrollo de esa actividad que en general el que se exige a las aseguradoras de otros terceros estados, ¿no? Esto está regulado en la propia legislación española, en la Ley de Ordenación y el Reglamento, que permiten a estas entidades suizas pues, operar en régimen de establecimiento en España, pues sin tener que mantener un fondo permanente en las sucursales, en fin, una serie de condiciones más favorables. Si puede irse hacia un tipo de acuerdo bilateral de esta naturaleza con el Reino Unido, pues es algo que tampoco se puede descartar y puede ser a lo mejor un poco el camino. Al final estos regímenes de reconocimiento están basados, ¿no?, en que las autoridades, en este caso europeas, consideran que el régimen de supervisión suizo es suficientemente equivalente o equiparable al europeo y por eso establecen este régimen más favorable. Bueno, puede ser este a lo mejor uno de los caminos, ¿no? Al día de hoy, la verdad es que es difícil aventurar, ¿no? Como decía al principio, hasta ahora hemos comentado un poco el estatus y un poco el futuro que puede darse en el mundo del seguro directo, pero bueno, como he dicho al principio, el seguro en términos generales no es solo el seguro directo, sino que también es el reaseguro y son las actividades de distribución. Y aquí hay algunos matices que quizás merece la pena comentar, ¿no? Sí, Carlos, efectivamente hay una pregunta precisamente en el chat en relación con el reaseguro, efectivamente. Sí, bueno, en reaseguro es una actividad, digamos, más liberalizada, vamos a decir, que el del seguro directo. Y aunque es verdad que las reaseguradoras de terceros estados que pretendan operar en derecho de establecimiento a través de una sucursal en España necesitarían una autorización también de las autoridades españolas para hacerlo, sin embargo, la normativa permite a esas reaseguradoras de terceros estados operar directamente desde sus estados de origen en libre prestación de servicios en España, sin necesidad de obtener una autorización en España. Dicho esto, también hay que hacer un matiz importante, es decir, esto es así y una reaseguradora de tercer estado podría reasegurar riesgos con aseguradoras españolas directamente desde su país de origen sin autorización en España, sin obtener una autorización en España, pero es verdad que para que esos contratos de reaseguro tengan un régimen equivalente de reconocimiento al de los contratos de reaseguro de entidades españolas o de otras reaseguradoras del espacio económico europeo, es necesario que la Comisión Europea haya hecho un reconocimiento expreso, una declaración de equivalencia respecto al régimen de solvencia de las actividades de reaseguro de ese país. O sea, quiero decirte que lo que quiero decir es que aunque el principio está ahí, sí que se exige esa declaración de equivalencia para que esos contratos de reaseguro sean equiparables, lo cual pues no es un tema menor porque, como todos sabemos, afecta directamente en cuanto a las entidades aseguradoras pues al cálculo de su capital de solvencia el hecho de que el reaseguro tenga o no ese reconocimiento. Al día de hoy, este reconocimiento lo tienen 3 países, que son Suiza, Bermudas y Japón. Bueno, pues es posible que a lo mejor el Reino Unido pudiera obtener este reconocimiento de equivalencia a efectos del reaseguro y las reaseguradoras británicas pudieran operar, digamos, con ese margen de libertad en España, ¿no? Finalmente, en el mundo de la distribución de seguros, que es, digamos, pues el tercer bloque,
Aquí tenemos que decir que ni la legislación comunitaria ni la española, así como en el seguro directo y en el reaseguro, sí que hay menciones expresas al régimen aplicable a las entidades de terceros estados. En el mundo de la distribución de seguros la norma no dice nada, o sea, no se dice ni en la directiva ni en la ley española qué pasa con aquellos o qué condiciones se tienen que dar para que un mediador de seguros de un tercer estado pueda operar en España en derecho de establecimiento o libre prestación de servicios. Ante esa falta de regulación, digamos, ante ese silencio normativo, yo entiendo que en principio tenemos que pensar que esa posibilidad pues no existe, es decir, no está reconocido ese régimen y por tanto, en principio, un mediador de seguros de un tercer estado que quisiera mediar en contratos o en riesgos localizados en España, pues tendría que obtener alguna licencia local en España para poder realizar esa actividad de mediación, porque insisto que la norma en principio no regula ni prevé esa situación, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama que tenemos y hacia dónde un poco podemos ir. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que tenemos muy poco tiempo, sobre todo quizás por los problemas técnicos que hemos tenido al principio y que somos muy conscientes. Yo creo que da tiempo a una pregunta que quizás va siendo consistente en muchas que se han ido planteando a través del chat, que sería un poco qué pasa con las carteras que están, con los contratos que están vivos en España y en qué medida o cómo pueden renovarse o mantenerse. Yo creo que esta pregunta está muy vinculada a un principio básico que ya se ha ido comentando en las distintas ponencias, y es el hecho de que el Reino Unido pasa a ser un tercer estado y como tal se requiere de alguna forma un interlocutor establecido, en este caso en España, para la supervivencia de estos contratos. No sé quién querría coger el testigo de esta pregunta, de esta reflexión, porque se plantea tanto los seguros que están vivos o directos en materia de seguros médicos o también en seguros de vida. No sé quién se atrevería a hacer algún comentario al respecto. No sé si... No sé, yo creo, Florentino, soy Eva María Lidón otra vez. Yo creo que esto es un poco lo que dice la norma, ¿no? Lo que responde directamente, más que nada porque la norma está para proteger precisamente a esas personas que han suscrito un seguro con una entidad autorizada en España y que por tanto no se les puede decir de un día para otro que se quedan sin ese seguro por una cuestión además que no es puramente del contrato que han suscrito, sino de la situación con respecto a la autorización de la entidad con la que lo han suscrito, ¿no? Entonces, precisamente la norma lo que dice es que ese contrato está en vigor, pero lo que tiene que hacer la entidad con la que ha suscrito ese contrato es regularizar su situación y para esto se les da ese periodo transitorio adicional a todo el periodo transitorio que ya hemos estado viviendo, porque en este momento su autorización ha decaído, eso está claro. Había 1 de enero de 2021 esa autorización para operar en España con pasaporte comunitario ha decaído, pero se permite que se mantenga durante 6 meses adicionales a los efectos de que la entidad pueda regularizar esta situación con respecto a su autorización. Y en ese sentido, con lo que ocurre con esos contratos es que tendrán que estar suscritos de una manera acorde a la normativa comunitaria. Por tanto, con una entidad autorizada para operar en España. Y eso se conseguiría si esa entidad o bien cediera toda esa cartera de contratos o bien ofreciera una terminación anticipada del contrato de acuerdo como se regula en la propia ley de contrato de seguro. Fantástico, la verdad que va muy claro, y es verdad que muchas veces nos olvidamos de volver un poco a lo básico de lo que es la norma y los primeros pasos sobre lo cual se construye la relación jurídica a la que nos enfrentamos en el marco del Brexit. Nos hemos ido de tiempo. La verdad que la satisfacción de ver que hay muchas preguntas y que nos quedamos cortos, pues hace pensar que podamos tener nuevas iniciativas y nuevos seminarios.
Por mi parte, agradecerle a Eva Lidón, a Nuria Castañer, a Vladimir Sant André y a Carlos Bonome su participación y su claridad en sus ponencias, cosa complicada, pero que demuestra su capacidad, su entendimiento y el conocimiento que tienen de estas materias. Y por último, darle la palabra a Eva Prada de la Cámara de Comercio, pues para que clausure el seminario. Gracias, Florentino. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. El agradecimiento es a vosotros. Cuatro Casas es un socio patrón de la Cámara de Comercio Británica, uno de los socios más antiguos, que además nos asesora en numerosas materias, como por ejemplo el asesoramiento que recibe nuestro Comité de Inversión Británica en España. Gracias por vuestra claridad, gracias por proponernos que tratáramos el Brexit, el impacto de ese nuevo acuerdo de libre comercio y los cambios que genera en uno de los sectores más importantes. Nosotros tenemos desde hace unas semanas, viendo que ahora tenemos un poco más de certeza, una serie de webinars que van a tocar áreas concretas, temáticas concretas o bien el impacto en sectores concretos. Con Cuatro Casas hemos preparado una serie de webinars, de los cuales este es el primero, que van a tratar sobre ese impacto en el mundo de los servicios financieros. Hoy ha sido el sector asegurador. El 24 de febrero ya os avanzo que tenemos hora a las 9:30 para tratar este mismo impacto del nuevo acuerdo de libre comercio en el ámbito de las gestoras y los fondos de inversión, y que habrá un tercer webinar en el mes de marzo que tratará del impacto en banca. No cito de nuevo a todos los ponentes, pero sí agradecer que hayan podido estar. Entendemos que es un momento en el que hay una demanda de información muy grande y, sobre todo, yo, que sí que soy una generalista, mi equipo y yo estamos estudiando siempre el ámbito de Brexit, pero desde una manera mucho más generalista y mucho más superficial. Hoy os he podido seguir, he podido entender el impacto. Realmente queda claro que es uno de los sectores donde los cambios son muy importantes, sobre todo por el gran número de entidades aseguradoras presentes tanto en España como en el Reino Unido. Así pues, agradeceros a todos, espero que haya sido de utilidad, y en el caso de que haya asistentes que tengan más dudas, por favor, no dudéis en remitírnoslas a través de la web, que se las haríamos llegar a Cuatro Casas. Gracias a todos.